Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios. Libro del Génesis. Génesis capítulo 27. Libro del Génesis capítulo 27. Amén. Vamos a leer del verso 6 al verso 17. Génesis capítulo 27, verso número 6 al verso número 17. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos declara lo siguiente: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a poner esta meditación de la Escritura en las manos del Señor. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos permites en la escuela bíblica poder mantener, Señor amado, una comunión plena, Padre, en medio de tu pueblo. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas y haga extensiva tu gracia también sobre nuestros niños de la escuela bíblica dominical. Señor amado, háblanos conforme a nuestras necesidades, y que sea tu Santo Espíritu, Señor amado, hablándonos, y que sea Él guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Recuerde, mi querido hermano, de acuerdo a las enseñanzas que se han venido teniendo, ¿sí?, en el versículo 6 en adelante de Génesis 27, recordemos que ya Isaac había envejecido, amén, y como parte de diríamos, del desgaste natural de nuestro cuerpo, dice la Escritura que Isaac había ya perdido también, sí, la visión. Esto, sí, añadido al peso de los años, había motivado a Isaac para que tome la determinación de ahora bendecir a su hijo primogénito, el primero que había nacido, que era Esaú. Recuerde que a Isaac y a Rebeca solamente el Señor les bendijo ¿con cuántos hijos? Con 2, Esaú y Jacob.
ya viéndose, por así decirlo, acabado en cuanto a su físico, ¿sí? En su parte externa, ¿sí? Isaac determina poder llevar la bendición a cabo tal como él un día la recibió de su padre Abraham. Y manda a llamar, dice la Biblia, a su primogénito, a Esaú. Ahí en la gráfica, bueno, tendríamos, ¿sí?, que ver un poco más de manera más detallada que en el caso de Esaú, este era un hombre muy velloso, ¿sí? De hecho, su nombre lo identificaba también con su apariencia física. La escritura menciona que vaya a cazar, ¿sí? Y que de la caza le prepare un guisado para que luego de eso la bendición de su padre pueda recaer sobre la vida de, ¿sí?, de Esaú. Ahora, algo importante también dentro de este ritual, en este caso del ir a cazar, era para que haya también de por medio un sacrificio. Esaú tenía que con sus manos consumar un sacrificio, ¿sí?, para poder también recibir de su padre una bendición. Un prototipo también de lo que recibimos nosotros como iglesia cuando es inmolado el Cordero de Dios y Dios entonces ahora nos da o nos otorga su bendición o su salvación. Ahora, en medio de esa conversación de Isaac juntamente con su hijo Esaú, recordemos que la esposa de Isaac, la madre de Esaú, Rebeca, estaba oyendo, ¿sí?, en la tienda, de pronto escondida, ¿sí?, todo lo que el padre le había mencionado a su hijo, ¿sí?, Esaú. Pero recordemos que Rebeca tenía una preferencia y más allá también de eso habíamos analizado de que ella había recibido desde el momento que estaba embarazada una palabra porque Dios le había dicho que 2 naciones, ¿verdad?, habrían, ¿sí?, de nacer de entre su vientre y que el menor, ¿sí?, prácticamente sería mayor que el primero en cuanto, no en cuanto a nacimiento, sino en cuanto a servicio. Sí, ella recibió una palabra donde Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Y la mamá, ¿sí?, fue donde su hijo, el engreído de ella, obviamente, en este caso, ¿quién? Jacob, y le anticipó de todo lo que su padre habría de realizar. Amén. Pero, de acuerdo a la lectura que hemos tenido, el hijo de manera inmediata dice: esto no puede llevarse a cabo porque mi hermano es muy velludo y yo soy lampiño. Amén. La madre le dice: no te preocupes, si alguna maldición recibes, la maldición no caiga sobre ti, sino sobre mí. Aun cuando eso estaba de más, porque a la verdad, una cosa era la acción de la madre y otra la acción del hijo. Si el hijo era descubierto en esta acción, obviamente la maldición no caería sobre la madre, sino también sobre su hijo. El hijo ya tenía más de 40 años de edad. Ahora bien, la madre toma las pieles de la misma, diríamos, del mismo sacrificio que se hizo para preparar el guisado y le encamina, sí, a su padre. Y es justamente aquí donde nos vamos a detener para poder apreciar la enseñanza de este día. Avancemos entonces. Recuerde, el verso número 16 y 17 dice que la mamá cubrió sus manos, parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Mire, tan velludo era Esaú que hasta en el cuello tenía vellos. Amén. Sí, era abundante. Verso número 18. Veamos cómo le va en este encuentro. Entonces, refiriéndose a quién, a Jacob, fue a su padre y le dijo, recuerde, a manera de gracia, la semana anterior, ¿sí?, Jacob debió haber, ¿sí?, tratado de modular su voz, ¿sí?, a la voz de ¿quién? De su hermano. Eso usted tiene que tener, diríamos, en consideración. Aun cuando usted tenga muchos hijos en casa, cada hijo tiene su propio timbre de voz, ¿verdad? Unos pueden tener más aguda, otros más grave. Ya la mamita, por ejemplo, la mamita escucha un grito y dice: ay, ahí está, le pegaron a fulano. Ya por el grito simplemente, ni siquiera oye las palabras, solamente escucha el grito y dice: ese es tal o ese es cual. Verso número 18. Entonces fue a su padre y le dijo: Padre mío.
E Isaac, el papá, le respondió. Importante, mire, versículo número 18. A su padre le dijo: Padre mío. E Isaac le respondió: heme aquí, ¿quién eres? Amén. ¿Quién eres, hijo mío? Ahora, yo quiero que usted, si ha traído un resaltador o una pluma, resalte las palabras del padre de Jacob. Verso número 18. El padre le respondió: ¿quién eres, hijo mío? Amados hermanos, consideremos esto. Jacob fue con engaño. ¿A dónde? A donde su padre, sí, Isaac. Con engaño. Si queremos esto aplicarlo a nuestro presente, no necesariamente yo tengo que engañar para que, diríamos, el Señor me cuestione algo. El solo hecho de que yo no esté conforme a su palabra, es decir, viva en desobediencia y quiera acercarme a Dios en desobediencia, voy a obtener la misma respuesta de Dios, sí, cada vez que me acerque en una situación, por así decirlo, de falta de comunión con Él. Cada vez que hay pecado, cada vez que hay engaño, cada vez que hay mentira, cada vez que hay ofensas, si yo me acerco a Dios, Dios siempre me va a responder de la misma manera. Me va a decir: ¿quién eres? Yo podría acercarme a Él diciéndole: Padre, Padre mío. Pero mi Padre siempre me respondería, si hay pecado de por medio: ¿y tú quién eres? Analice, por favor, de una manera mucho más amplia las respuestas que da, sí, el padre de Jacob a su hijo. Verso número 18. Esto es muy interesante. Recuerde, entonces este fue a su padre y le dijo: Padre mío. Ahora, recuerde algo, mi querido hermano. El padre había perdido la visión, pero no el oído. De hecho, cuando se pierde uno de los sentidos, se desarrollan otros sentidos. Amén. Se desarrollan otros sentidos. Y en este caso, el padre ni siquiera lo reconoció ni como Esaú, ni mucho menos como quién mismo, como Jacob. Algo muy interesante. De pronto, si usted conoce la voz de sus hijos y uno de los dos quiere hacerse pasar por alguien, así sea que se haya ido la luz y usted esté encerrado en su cuarto y no vea nada, pero el timbre de voz, por lo menos usted dice: ah, este es fulano. De pronto el permiso lo tenía el uno y el otro no, y el otro queriendo salir, de pronto se pone el perfume de su hermano. Mamá, ¿me das permiso? No, a ti te dije que no. ¿Verdad que sí? Porque uno sabe reconocer. Amados hermanos, Jacob ni siquiera eso pudo poder, digámoslo así, obtener de su padre, ni el reconocimiento, aun cuando recuerde que él había ingresado con la intención de engañar a su padre. Recuerde, mi amado hermano, si hay algo en nuestras vidas que están ofendiendo a Dios, por más que usted se acerque a Él, sí, alabándolo, de alguna manera exaltándolo, diciéndole: Padre mío, papito mío. Sí, hay unos que le dicen: mi marido, mi esposo. Sí, lo endulzan a Dios con sus palabras. Pero Dios, cuando ve ofensa, cuando ve pecado de por medio, Él tendrá una sola respuesta: ¿quién eres? No hay más. ¿Quién eres? ¿Se acuerda en la parábola de Jesús, la parábola de las bodas? Cuando, sí, uno se introdujo en las bodas, pero no estaba vestido para bodas. Sí, no digo que de pronto no lo conocía, pero su atuendo no era el apropiado para estar en ese lugar, y fue tomado y fue sacado. No es que Dios no nos reconozca como hijos, pero cuando hay pecado, mi querido hermano, el pecado obliga a Dios a que no nos reconozca. No porque no lo seamos, pero el pecado le obliga a Él, ¿sí?, a hacer una separación entre los que le obedecen como hijos y los que no le obedecen como hijos. Y eso fue lo que sucedió. ¿Con quién? Con Jacob. Verso número 18, en la parte final, el padre le dice: ¿quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? Jacob, verso 19. Jacob le dijo a su padre:
yo soy Esaú, tu primogénito. Ahora, del engaño viene la mentira. Siempre un pecado acarreará otro. Siempre, ¿sí? Para poder, ¿sí?, de alguna manera sustentar o sostener el engaño. Pero recuerde, usted puede vivir siempre mintiendo o engañando, pero no siempre podrá sostener la mentira. Llegará en un momento en que la mentira se descubrirá. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es retardando en los efectos o las consecuencias del engaño. Pero alguien de pronto lo verá subir a un hotel. Alguien de pronto lo verá tomar, ¿sí?, el dinero que no le pertenecía. Alguien lo verá de pronto ingresando en lugares donde no tenía que ingresar. Siempre, como dicen por ahí, sí, el diablo tapa y destapa. Yo diría más bien que siempre Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado. Versículo número 19. Sí, Jacob va donde su padre le dice: yo soy tu primogénito, Esaú. He hecho, y me encanta, sí, por la reacción que él da y la respuesta que le va a dar su padre. He hecho, es decir, vengo ante ti en obediencia, le dice. Porque eso es lo que trata de decirle Jacob, haciéndose pasar por Esaú. Soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Amado hermano, esta respuesta no estaba en la referencia bíblica, pero diríamos que me traslado al pasaje, ¿sí?, de un acontecimiento que le llegó a suceder a Saúl. Cuando Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Madián, ¿sí?, este varón destruyó, pero se quedó con lo más engordado de esa nación. Se quedó aún con el rey. Pero, mi querido hermano, cuando Dios le sale al frente por medio del profeta, ¿sí?, Samuel, la Biblia declara que lo primero que él hace para poder, diríamos así, encontrar justificación a sus actos, es decirle al profeta, sí, primeramente lo recibe con esplendor y le dice: he aquí, he cumplido lo que el Señor me ha dicho. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de Samuel y veamos la similitud de la respuesta de este hombre con las palabras de Jacob para su padre. Primera carta de Samuel, perdón, era Amalet, estaba confundido con los madianitas. Amalet, los amalecitas en vez de los madianitas. Ya, Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel, está más adelante ¿sí?, termina el Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, ¿sí? Avancemos. Samuel, ¿lo tiene? Capítulo 15. Mire. Después, voy a leer verso 1 en adelante. Después Samuel dijo a Saúl, el profeta era Samuel: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento, mire lo que le dice, está atento o presta atención a las palabras de Jehová. ¿A qué le dijo que le prestara atención Samuel? A la palabra de Dios. Verso número 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Por qué? Amalek había hecho algo terrible. Perdone que me abra un poquito del tema, pero hay que entender el contexto para poder ver el valor que tenía la palabra de Dios cuando le fue dada al rey Saúl. Amalek fue una nación que cuando salió Israel de Egipto le atacó, pero no le atacó como se suele ver en batalla de manera frontal. Amalek sí atacó a Israel por la retaguardia. Ahora recuerde, Israel salía de Egipto, ya había pasado, diríamos, sí, el mar,
Pero los ancianos, los niños y los animales, la gente más desprovista, siempre era la que a la marcha del pueblo siempre iba en la parte de atrás. El cansancio, la vejez, las enfermedades, los niños, las mujeres y los animalitos, todos iban atrás. Cuando Amalek presenta batalla a Israel, no lo hace por el frente, sino que lo ataca por la retaguardia. Y obviamente eso causó un estrago terrible en la nación de Israel. Dios, sí, recordó esa acción. Por eso digo que Dios, ¿verdad? Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no por eso no deja de castigar la maldad, sí, que hayamos cometido en su debido tiempo. Ahora, Dios recuerda esa acción en Amalek y le dice al rey por medio del profeta Samuel, verso número 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, verso 3, ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, págale con la misma moneda, sí, con que él trató a mi pueblo. Eso es lo que Dios le dijo. Por eso es que por eso les dije el contexto, para que usted sepa, uy, qué malo que es Dios, mandó matar aún hasta los perros, a la vaca, todo. No. Dios le pagó a Amalek con la misma medida que él había actuado contra Israel. Ahora, ¿qué hizo el rey? Verso número 4. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista. Sí, oiga, y el hombre se metió con 200,000 soldados, se metió a Amalek y lo hizo pedazos a Amalek. Pero en Amalek había buen ganado. En Amalek había lo más gordo. Había, diríamos, es como que usted entre, mi querido hermano, ¿sí? Qué sé yo. Vamos a suponer que si nos trasladamos en ese tiempo, pero con la tecnología actual, y Dios le diga, destruye todos los Lamborghini, los Mercedes-Benz, destruye todos los buenos carros, las buenas. Usted dice, bueno, voy a destruir a la gente, pero con un carro bueno me voy a quedar. ¿No? Destruye un centro comercial, dice, ay, pero ahí hay un reloj de pronto, un Orient que es de buena marca. Entonces usted dice, bueno, está bien, destruyo todo, pero el reloj por lo menos me lo quedo. ¿Para qué destruir? ¿Qué culpa tiene el reloj? Dirían muchos. ¿Verdad? Pero Dios le había dicho a Saúl, está atento a qué cosa, a mi voz, a mi palabra. No le alargo mucho el asunto. Este hombre fue, arrasó con todo, se quedó con lo más gordo del ganado y para vanagloria de él mató a todos menos al rey. Menos al rey. Al primerito que debió haberlo matado no lo mató, lo dejó al rey. ¿Pero por qué lo dejó? Para su gloria. ¿Por qué? Porque puso al rey como empleado suyo dentro de su casa real. Pregunto, él debió haber dicho, ¿quién de los reyes de la tierra tiene a otro rey pero como empleado? Ahora, cuando apareció luego el profeta Samuel, y aquí vamos a entrar en materia, versículo, acompáñeme por favor, del mismo capítulo 15, verso 20. Saúl respondió a Samuel. No, perdón, retrocedo un poquito, perdón. Versículo número 13. Vino pues, el 13 del capítulo 15, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú. Primero, ¿cómo lo recibe? Ahora, recuerde esto. Samuel, ¿a quién representaba? A Jehová, era su profeta. ¿Se acuerda que para Moisés, sí, Dios le dio una orden diciéndole, tú serás para Faraón, ¿qué cosa? Dios, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Ahora, Samuel ahí representaba a Dios mismo. ¿Cómo lo recibe Saúl? Versículo número 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire, eso es lo que dice, ¿quién? A su padre. Jacob. Jacob entró en la presencia de su padre. Primeramente, apenas entró y le dijo, Padre mío, ¿qué le respondió Isaac? No te conozco. ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque había engaño de por medio.
había pecado de por medio. Saúl, mi querido hermano, apenas ve al profeta, le dice bendito, primeramente lo enaltece, lo alaba, pero Dios que conoce el corazón dice, a mí no me vengas con cuentos. A mí no me vengas con palabras dulces, no me vengas con aplausos, no me vengas con cánticos de alabanza, no me vengas con tus rituales, porque cuando hay pecado, todo lo que tú me traes no tiene valor alguno. Verso número 13. Y le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pregunto, no pierda Samuel. Venga a Génesis, versículo número 19. Jacob le dice a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Y asimismo, ¿qué le dice? He hecho como me dijiste. Es decir, te he obedecido. Mire, las mismas palabras, pero simplemente cambian los escenarios y cambian los protagonistas. Ahí no estaba el profeta, pero estaba un hijo de Dios, Isaac. Muchas veces los padres pueden ocupar, no digo que sean, pueden ocupar el lugar de Dios. Cuando tú le mientes a un padre, le estás mintiendo a tu Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Dios ha puesto en su palabra, sí, que el hijo debe de honrar a papá y a mamá. Si tú le mientes a tu padre, le mientes a tu madre, le estás mintiendo a Dios. No, o sea, no concibas en tu mente de acercarte a Dios a orar sabiendo que ofendiste a tu papá. Primero pídele perdón a tu padre y a tu madre y entonces anda y tírale besos volados a Dios. Amén. Debes de estar en comunión primeramente con tu prójimo para poder estar en comunión, sí, con aquel ser espiritual que vive y obviamente se demuestra y se manifiesta en fe. Si no puedes amar, no puedes obedecer lo que ves, lo que tocas, ¿cómo podrás amar y obedecer al que no le ves? Ahora, ¿cómo termina con el asunto de Saúl? Verso número 14 de Samuel capítulo 15. Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo? Y dice ahí, me interesa, que oigo con qué dice. Parece que estuviera redundando, no está redundando. Es decir, tus palabras no concuerdan con tus hechos. ¿Sí? Porque él le había dicho, si te he obedecido, pero las vacas, ¿verdad? Y las ovejas decían otra cosa. ¿Estudiaste? Sí. Déjame ver el examen. Y la nota no refleja lo que tú has dicho que has estudiado. Y quieres que tu padre o tu madre tenga de una manera, o sea, te acepte tus dichos y que comparado con tus notas te aplauda. No puede, amado hermano. No puede tal cosa. La Biblia menciona que Samuel escuchó a las ovejas y a las vacas y dice, ¿y esto qué es? Los balidos. Y eso es lo que se pudiera, diríamos, convertir nuestras palabras de nuestra boca, ¿sí? Cuando de alguna manera nos acercamos a Dios en desobediencia, con cánticos, con alabanza, con aplausos, y Dios lo que percibe no son cánticos ni alabanza, puede estar percibiendo balido de vacas y bramido de ovejas. ¿Por qué causa? Por la desobediencia. Imagínate, tú cantando y con la mejor voz de la iglesia, pero Dios, en vez de escuchar, ¿cuántos se emocionaron con el cántico de Steve Green? Una voz preciosa, ¿verdad? Casi la música no se la oía. ¿Qué se oía? La voz. Una voz, diríamos, bendecida por Dios. Pero si ese cántico sale de un hombre que está en desobediencia, ¿cómo lo percibiría Dios? ¿Sí? Y eso lo vamos a ver posteriormente. Avanzo con la carta de Samuel, capítulo 15. Verso número 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. O sea, yo no soy culpable, los trajeron. Ahora, ¿quién era el rey ahí?
A veces las mamitas y los papitos dicen ese. No, hermano, si yo a él le prohíbo, pero él es el que viene con los discos. A ver, ¿quién es el que manda en la casa? ¿Ah? ¿Verdad que a veces pasa así? Él es el que viene borracho. Yo no le digo yo le digo que no tome. Amén. ¿Verdad? Ahí ya van pagando para las dos partes. Los muchachos se alegran ahorita. Es verdad, mi amado hermano. Mire qué justificación tan tonta. ¿Quién era el que llevaba los pantalones en la nación? Era el rey. Si el rey prohibía o si el rey veía que, ¿verdad?, que su ejército venía con algo que no tenía que traer, ¿quién tenía la potestad de dar la orden y decir, oiga, eso me lo regresan y me lo matan, o me lo matan aquí mismo? ¿Sí o no? ¿Qué faltó? Determinación para valorar, en este caso, la palabra que le había sido dada. Mamita, que vengo comprando un CD. ¿De quién es el CD? ¿Qué? ¿Algún cantante cristiano? No, es que me lo gané por ahí. ¿De quién es? No es que me lo ha regalado. Caramba, que es mi mejor amigo lo que me lo ha regalado. Sí, pero ¿de qué artista es? Es de Shakira. O entras tú, sí, sin el disco, o no entras. Hay que tener determinación. Amén. Es que es original, mamá. Y a mí qué me importa que sea original. Si vienes con algo que a Dios no le agrada, lo original para el mundo es lo falso para Dios. Es que me costó mucho. Amados hermanos, hay un precio más alto que Dios pagó que el costo de un CD. Fue el precio de la sangre del Cordero inmolado, de Jesús. Eso cuesta más que un CD, cuesta más que un carro, cuesta más que una amistad que te está desorientando. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, verso 15. De Amalek lo han traído, porque el pueblo, no yo, el pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero eso sí, lo perdonó, pero ¿para qué? Para dignificar a Dios, para sacrificarlo. Y ahí dice, mi amado hermano, pregunto, si Dios hubiese querido vacas y ovejas en sacrificio, se lo hubiera pedido al mismo rey de Israel que sacrificara de sus propias vacas y de sus propias ovejas. ¿Y qué haces con esa amistad? Es que lo estoy conquistando para Cristo. Mentira, Él te está conquistando para el mundo. Es que ya lo voy a llevar a la iglesia. Sí, es verdad que lo vas a llevar a la iglesia, pero el hecho de que lo lleves a la iglesia no te garantiza de que esa persona sea una buena influencia para ti. Amados hermanos, la Escritura nos hace ver, esta historia es muy larga, la verdad, de pronto en algún otro momento la analizaríamos de cabo a rabo, pero yo quiero que usted entienda. Volvamos por favor a Génesis, porque de ahí desprendimos este ejemplo. Jacob le dice a su padre, he aquí, tal como le dijo Saúl, ¿sí?, a Samuel, aquí estoy, padre mío, y te he obedecido. Trata, ¿verdad?, de justificarse ante un acto injustificable. Verso número 19. Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. Recuerda que ¿qué le había dicho a su papá? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuántas veces un padre le dice a su hijo, oye, no te conozco, porque ese no es el hijo que yo crié? ¿Verdad? Van al colegio, van a las escuelas, a las universidades ya casi no. ¿Sí? Y cuando el maestro o la nota le dice esto y esto ha hecho su hijo, un padre desorientado y turbado mirándolo le dice, oye, yo no te conozco. ¿Quién eres en realidad? Porque eso yo no crié, eso yo no fomenté en tu vida, o nunca vistes de mí.
tal o cual situación. Como una esposa le puede decir a un esposo: no te conozco, ¿por qué me has hecho esto? Si de mí solamente recibiste amor. O un marido le puede decir también a su esposa: no te conozco, si siempre he sido responsable y siempre he estado a tu lado, ¿por qué has hecho tal o cual cosa? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. El hijo le dice: estoy aquí, soy tu hijo. Nuevamente dice: sí, soy tu hijo. No, Dios puede decirte, así tú te convenzas psicológicamente de que eres hijo de Dios, si no haces la voluntad de Él, no lo eres. Así estés autoconvencido. Los pecadores están autoconvencidos de que sí son hijos de Dios, y que Dios, como ellos dicen que sí son sus hijos, Dios no los va a castigar. Amado hermano, esto no es algo sugestivo de decir soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No, la Biblia, mi amado hermano, en esa parte es tajante. Dios puede levantar hijos aún de gente con corazón de piedra. Pero los hijos de Dios son aquellos que le obedecen, no los que dicen que son sus hijos, sino los que obedecen a la voz de su padre. Dice la escritura en el versículo número 18: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob le dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate, come de mi casa y bendíceme. Madre, la bendición no puede llegar cuando hay pecado. No puede haber bendición cuando hay traición, cuando hay deshonestidad, cuando hay mentira. No puede haber bendición. Por más que se la implores, por más que te ruegues, por más que ores, por más que leas la Biblia, por más que hagas los rituales cristianos, cuando no hay obediencia, no puede haber bendición. Amén. No puede haber. Tiene que haber una sincronía entre lo que dices y lo que haces. Si lo hay, entonces hay bendición. Pero si no la hay, no le exijas a Dios que te bendiga. O por lo menos no te engañes si Dios hace llover bendición sobre los malos de los hombres. Recuerda que Dios bendice al bueno y al malo, dándole su rocío, su lluvia. Pero eso no significa que la gente mala sea salva. Dios hace, dice la Biblia, salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El problema es que los injustos piensan que porque Dios les ha dado el sol, piensan que están obrando en rectitud, y están engañados. Están confundidos. No es así. Versículo número 19, en la parte final dice: levántate. Él le dice a su padre todo lo que tiene que hacer, porque se presenta a sí mismo como algo justo. Levántate, siéntate, come de mi casa, es decir, recibe mi alabanza. Recibe mi sacrificio. Amado hermano, si vamos con nuestras propias obras a Dios, nadie se justificará. Por último, esa casa ni siquiera le pertenecía a él, y esa comida ni siquiera él había hecho, la había hecho su madre. Señor, bendíceme porque mi papá es cristiano. Señor, bendíceme porque mi mamá va al templo, o mi padre es el que sale a predicar. Por eso bendíceme. Imposible. Imposible. La labor que se le fue dada a Esaú era: tú sal a cazar, tú prepáralo y tú tráemelo y yo comeré. Esa no fue la orden de Isaac para Esaú. Sale tú al campo, caza, prepáramelo como a mí me gusta. ¿Cuántas veces traemos ofrenda como a nosotros nos gusta? Traemos el diezmo como a mí me gusta, es decir, mermado, incompleto.
Amados hermanos, esto es muy profundo, la verdad. ¿Qué clase de ofrenda estamos trayendo? ¿Como a Él le gusta o como a mí me gusta? ¿Cómo nos presentamos a Dios? ¿Como a Él le gusta o como a ti te gusta? Mis amados hermanos, la Escritura nos declara, verso 20, entonces Isaac estaba viejo, pero no estaba loco. Mi esposa a veces me dice viejo loco, pero de cariño. Verso número 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, es que todas las cosas deben de caer por su propio peso. ¿Qué le dice? Subraye esta declaración del padre. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto? Déjeme avanzar con la diapositiva. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto? Amados hermanos, usted no puede en los caminos de Dios encontrar un cruce. No puede achicar, ¿sí?, el diámetro o la longitud del trazo que Dios ha trazado para hacer su voluntad. Usted no puede acortar la fórmula, porque el camino de Dios establecido, por lo menos para esa presentación de ofrenda o de comida, para poder ser bendición, tenía que existir un largo proceso. Primeramente, salir a buscar la presa. Una vez encontrada, darle cacería. Una cosa es encontrar y decir, mira, aquí está el venado. Otra cosa es case al venado. Otra era preparar el venado o el cabrito o lo que se pudiera encontrar. Otra cosa era, ¿verdad?, traérselo a su padre con los ingredientes y con la sazón que a su padre le gustaba. Pero Jacob tomó el camino más corto, el camino más fácil, el camino más sencillo, el que más le agrada. Sí, está bien, yo quiero ser cristiano, pero no como Dios me lo ha reglamentado. No como Dios me lo ha dado en detalle, sí, para poder ser santo. No, yo quiero ser un cristiano, pero sin tanto sacrificio, sin tanta búsqueda, sin hacer morir a la presa, porque tenemos que morir. Pablo decía, cada día muero. Sin prepararnos, es decir, sin capacitarnos, sin adiestrarnos, sin pagar, en resumidas cuentas, el precio que Dios quiere que paguemos. ¿Para qué? Para presentarnos como ofrenda, tal cual como pasó con su hijo, sacrificio agradable a Dios, que se levante en olor fragante. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 5, verso 15. Segunda carta de Corintios, capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. El padre de Jacob se asombra. Tan pronto. Sin pagar un precio no se puede. ¿Lo tiene? Porque para Dios, recuerde, esto debemos de ser. Y esto va a salir más adelante, le cuento. Según de Corintios 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Porque para Dios, o por lo menos, ¿qué debemos de ser? Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente, ¿qué dice? Olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y esto va a saltar más adelante.
Amados hermanos, Jacob se presenta y el padre le dice, a ver, un ratito le dice, tan pronto, tan pronto. Es decir, ¿dónde estuvo el esfuerzo? ¿Dónde estuvo la dedicación? ¿Dónde estuvo la búsqueda? Versículo número 20. Isaac le dice a su hijo, ¿cómo es que llegaste tan pronto, hijo mío? No, lo que pasa es que a la verdad, sí, salí y encontré rapidito lo que tenía que hacer. Amado hermano, ¿cuántas veces engañamos hacia los padres? O a su vez, aun cuando la gente no ve que viene rápida, la gente se demora más bien cuando se va. Ya vengo. ¿A qué hora? Una media horita nomás, 5 horas más tarde, ya aquí estoy, le dice. ¿Y qué pasó? Uy, es que el internet estaba lento, es que me encontré con fulano. Amado hermano, vea, a tu papá le das 3 vueltas y lo mareas. A tu Dios, a Él no lo mareas, ni le puedes dar ni una sola vuelta, porque Él te engendró, Él te conoce, Él camina en los caminos, sí, es decir, que Él te ve en cada senda que tú sí emprendes. Yo les puedo preguntar a usted, ¿usted está orando? Claro, papá, estoy orando. Y entre él dice, sí, en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Eso no es oración. O sea, yo digo, ay, qué bueno, hermano, está orando. ¿Cuántas veces? Como Daniel, hermano, 3 veces en el día. Gloria a Dios, digo yo. Y es la oración del Señor, gracias por el desayuno, gracias por el almuerzo y gracias por la merienda. Eso no es oración. Amados hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. El padre le dice, tan pronto, hijo, ¿cómo así? Y mire, qué funesto, pero también, amado hermano, qué revelador es saber cómo la gente se burla de Dios. Él respondió, verso 20, Jehová tu Dios, qué bueno que lo dijo de esa manera, porque para mí hasta ese momento no era el Dios de Jacob. Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Pregunto, ¿fue Jehová el Dios de Isaac el que preparó todo para que él pueda estar presente y obtener de su padre la bendición? ¿O no fue la alcahueta de su madre la que hizo todo esto? ¿Ah? ¿Cuántas veces los padres alcahuetean a sus hijos? Ya, está bien, ya, repite, que tu papá no se entere. Ya entra, ya está dormido, entra rápido. ¿Verdad que pasa así? Ay, es que es mi hijo, hermano. Dice, ore por él. Ore por él. Amada hermana, no hay que orar en ciertas cosas. Hay que actuar. La vara de la corrección hay que aplicarla en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es necesario hacerlo. No sea más bueno que Dios. No podemos ser más buenos que Dios. Jesús en su carácter y en su mansedumbre, cuando vio al extremo la corrupción en su templo, agarró un látigo y comenzó a impartir como piñata en fiesta. Amén. Volcaba las mesas de los cambistas y a látigo en mano botaba a todo mercader, a todo hombre que ingresaba a su casa con un despropósito tan solamente para beneficiarse económicamente de un pueblo que quería buscar de Dios. Le dijo, lárguense de aquí. Agarró un palo, un fuete y fuera con todos. No digo que votes a tus hijos, pero bota de tus hijos las malas obras que ellos quieren ingresar a tu casa. Amén. Reprende las obras negativas de tus hijos.
No mates a tus hijos, pero sí reprende sus malas obras. Que las malas obras que ellos hacen traen maldición a tu vida, a tu hogar, y son mala semilla para el futuro de tus hijos. Amén. No digo que hay hijos que obedecen a la voz, pero cuando son de dura cerviz, hay que aplicar corrección. Yo he escuchado ya no puedo decir varios hogares, decenas de hogares, decenas de padres que dicen: yo a mi hijo nunca lo he tocado. Yo digo, qué bueno, siempre y cuando ese hijo o esa hija obedezca a la voz. Si obedece a la voz de un padre y una madre, yo digo, excelente mi querido padre, excelente mi querida madre, qué bueno, sígale hablando, porque oye su voz. Pero si un hijo, que usted me venga a decir a mí, por lo menos a mí, yo no le toco, pero hermano, es rebelde, es necio, ¿qué le voy a decir? Sígale hablando. ¿Sí me están entendiendo los padres? No le puedo decir sígale hablando. Mi Dios me habla cuando le obedezco. Cuando ya le dejo de obedecer, ya Dios ya no me habla. Dios me reprende para poder obedecerle. Porque Dios a todo aquel que llama por hijo, también lo reprende como a hijo. Si Él no me reprendiera, entonces más bien tendría que estar preocupado de que Dios, si me ha rechazado o me ha aceptado como hijo. Imagínese que usted tenga a alguien en casa que haga lo que le da la gana y usted, un 0 a la izquierda, no lo considera. ¿Qué podría pensar ese hijo? A mi padre yo no le intereso. Le da lo mismo si vengo borracho, si vengo con la Biblia, le da lo mismo si digo una mala palabra o le tiro un beso volado, le da lo mismo si vengo a las 4 de la mañana o me acuesto a las 7 de la noche. Un padre tiene que saber reaccionar tanto a lo positivo de sus hijos como a lo negativo. Amén. Y que vive el feriado hoy día, creo. Verso número 20. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Recuerda, no hay camino fácil, ni sencillo, ni corto para ser cristiano de veras. No lo hay. Tiene que ser un camino como Cristo lo ha trazado. ¿Qué dijo el Señor? Hay caminos que al hombre le parecen, en este caso diría yo, hay caminos que al hombre le parecen cortos. Cuando Dios ha trazado un camino más largo. Y él respondió: Jehová. Y como le digo, qué bueno que lo haya dicho así, tu Dios. Porque mío, por lo menos en ese momento, de Jacob no era Dios. No era su Dios. Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Verso 21. E Isaac le dijo a Jacob, vuelva a subrayar. Me encantan las palabras tan acertadas. Yo vuelvo y repito. Isaac estaba corto de visión, pero no estaba ciego. No estaba sordo, ni estaba loco. Acércate ahora, me encanta, y te palparé. Ah, ¿de verdad? A ver, déjame olerte. Un padre, una madre tiene un sexto sentido. Así dicen, ¿verdad? Un sexto sentido. ¿De dónde viene? De tal lugar. ¿De verdad? A ver, déjame llamar, dame el teléfono. No, es que. Y ese dinero, es que me lo encontré. Ah, te lo encontraste. ¿De verdad? Si tu hijo tiene mala fama, duda de él. Verifica. Comprueba. Si tiene mala fama, estás en la obligación de comprobar como padre. Más rápido cae. Usted sabe este refrán.
un mentiroso que un ladrón. ¿Tiene mala fama? Sí, tienes que comprobar. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque tú no puedes jugar, ¿sí?, a la duda con las malas acciones que tus hijos hacen. Las malas obras tienen que ser reprendidas. Por eso es que la gente o la humanidad no se acerca a la luz. Recuerda lo que dice Juan capítulo 3, verso 17 en adelante. Los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque todo aquel que va a la luz, el Señor lo reprende si nuestras obras son de tinieblas. Amén. De verdad, eres mi hijo. De verdad, a ver, ven, quiero palpar. De verdad que eres cristiano. A ver, vamos orando. Ah, no, yo oro otro día. Yo oro en la madrugada, es que oro. Amado hermano, es que lo que se dice en Cristo tiene que también verse en Cristo. Cristianos que no oran, pero usted les pregunta, soy cristiano. Cristianos que no predican la palabra, y usted les pregunta, soy cristiano. Cristianos que no leen la Biblia, y usted sí, soy cristiano. Pregunto, ¿o es que acaso Jesús no dijo que por sus frutos? El asunto es que en la iglesia no estamos para condenarnos. No es como para decir, el hermano no es cristiano, este de aquí no es cristiano. No, por lo menos un líder no está para eso. Porque a la verdad quien separa el trigo de la cizaña no soy yo, es el Señor. Pero mi labor y mi función, entre otras, es advertir al pueblo que si está caminando en ese estilo de vida, no se engañe, porque una apariencia de cristiano no es ser cristiano. Usted no es cristiano porque viene a la iglesia o porque tiene la Biblia en la mano o se la pone como desodorante debajo del brazo. Usted es cristiano cuando ha adoptado un nuevo estilo de vida donde Cristo lo rige, sí, las 24 horas. Amén. Un cristiano, amado hermano, ora en la iglesia y ora en la casa. Un cristiano lee la Biblia en la casa y en la iglesia. Un cristiano alaba en la iglesia y en la casa. Un cristiano predica o da testimonio aquí en el altar delante de sus hermanos, y también da su testimonio como cristiano en su casa, en su trabajo, delante de los hombres. Un creyente debe de resplandecer como Cristo resplandeció. De lo contrario, no se engañe. Isaac le dice, de verdad, primer punto le dice, acércate. Eres mi hijo, a ver, acércate. Ahí es donde dicen, no, es que de cerca no, de lejito nomás soy cristiano. A ver, bautízate. A ver, no, ahí ya no, hasta ahí nomás. A ver, cásate. No, ahí nomás. Pero eres cristiano. No, sí, cristiano soy. Ya, está bien. No te engañes. Si alguien profesa cristianismo, tiene que acercarse al Cristo que lo ha llamado como cristiano. ¿No le parece? ¿Sí o no? Cuando usted dice ser hijo de alguien, se acerca al hogar de ese alguien. Duerme en ese lugar, come en ese lugar, se identifica en ese lugar. La escritura menciona que Isaac le dice, a ver, acércate. Si dices lo que eres, porque ojo, Isaac con todo, aún con todo este diálogo, Isaac siempre dudó. ¿Por qué? Me adelanto un poquito, verso 23, mire la primera expresión. Un poquito me adelanto, verso 23. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Léalo. Y no. ¿Cómo? Le dijo que era su hijo. Le trajo lo que él le había pedido. Lo palpó. Se acercó a él. Habló con él. Hizo de todo, pero al final de todo, no le conoció.
Imagínate, mi querido hermano, una vida entera en la iglesia, leyendo la Biblia toda tu vida, aparentemente haciendo frutos de cristiano, y cuando te mueras y te pares delante del Señor, el Señor diga: apartaos de mí, nunca te conocí. Pero si vivía en la iglesia, Señor, ayudaba al pastor afuera con la campaña. Sí, es verdad, pero nunca fuiste mi hijo. Pero si hasta traía hasta los diezmos, es verdad. Hacías lo que hacen los cristianos, pero no eras cristiano. Amados, esta situación se extiende para más. Pero tú tienes que entender y extraer hoy cómo estás delante del Señor. ¿Cómo está realmente tu intimidad personal? Si la iglesia no existiera, ¿cómo sería tu vida? Como si dentro del propósito de Dios. ¿Serías realmente luz en medio de tu hogar? ¿Empujarías por una estimación de amor propio hacia tu Dios? En agradecimiento te levantarías y predicarías la palabra sin que nadie te esté arriando o te esté impulsando o te apunte de pronto aquí, como se suele hacer en un grupo o en alguna determinación para que hagas. ¿Sí? ¿Qué necesitas, amado hermano? ¿Tú mismo acaso no te cansas de arriar a tus hijos para que hagan las cosas? Tú les exiges a ellos que tiendan la cama. Les exiges a ellos que hagan sus deberes, que se laven los dientes. Pero tú eres incapaz de exigirte a ti mismo para cumplir con Cristo. Amados hermanos, hagamos conciencia para concluir. Y acerquémonos ahora, como dice el verso 21. Porque el Señor en un momento va a querer palpar, tocar, comprobar lo que somos. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Aleluya.